Enseñanza N grados 31. Cierra tus ojos materiales ante esta manifestación y eleva tu espíritu hacia tu Creador, porque es con Él con quien deseo hablar. Prometí volver a ti y no podía faltar a esta cita contigo, tu espíritu. Ten paz, escúchame con atención y deja que el cincel de mi palabra esculpa tu espíritu. Caminasteis mucho en busca de un lugar que os ofreciera paz y no lo encontrasteis. Cuando llegasteis por primera vez a estos humildes lugares para escuchar mi palabra, no imaginasteis que en ellos, tan pobres y humildes, encontraríais la paz que tanto anhelabais. Os conquistaré mediante el amor, para ello os entrego mi enseñanza, fuente inagotable de bendiciones. Os dejo esta fuente para que recibáis a vuestros hermanos, a los viajeros, a los peregrinos, con el mismo cuidado y caridad con que yo os he recibido. La humanidad no vive solo de pan, sino también de mi palabra. Dentro de ustedes hay hambre y sed que no son materiales, y para consolarse buscan el agua y el pan del Espíritu. Ha sido necesario que experimenten dolor para que comprendan las enseñanzas que les di en la segunda era. Algunos me preguntan confundidos, Señor, ¿acaso el amor humano es ilícito y abominable ante ti, y solo apruebas el amor espiritual? Les respondo, no se confundan. Es cierto que la forma más elevada y pura de amor corresponde al espíritu, pero también infundí un corazón en la materia para que amara en la tierra y le di a la humanidad sentidos para que, a través de ellos, pudiera disfrutar de todo lo que la rodea. Confié la vida humana a los espíritus para que vinieran a habitar la tierra y allí pusieran a prueba su amor por Dios. Por ello, dividí la naturaleza humana en dos partes, otorgando la más fuerte a unos y la más frágil a otros, el hombre y la mujer. Solo unidos pueden ser fuertes y felices, para este propósito instituí el matrimonio. El amor humano es bendecido por mí cuando es elevado por el amor del espíritu. El amor que solo se manifiesta a través de la materia es característico de los seres irracionales, pues carecen de la conciencia que ilumina la vida de los seres racionales. De las uniones llenas de comprensión espiritual deben brotar buenos frutos y encarnarse en ellas espíritus de luz. Es hora de que purifiques tu semilla, para que formes una familia fuerte en espíritu y en materia. Entiéndanme, hijos míos, interpreten correctamente mi testamento. El año 1950 se acerca, recuerden que es el año que he designado para finalizar esta comunicación. Quiero encontrarlos preparados para ese día, porque solo quienes lo hayan hecho permanecerán firmes en el grado de elevación que han alcanzado. Ellos serán quienes darán verdadero testimonio de mí. Solo aquellos que se han espiritualizado sabrán cómo manifestar mi obra en su nueva forma de comunicación. Pero, ¿cómo lograrán obtener la inspiración necesaria para recibir mis pensamientos e interpretar mis mensajes espirituales? Observando y orando. Deseo que todos progresen, no solo unos pocos, para que sus testimonios contribuyan al bien de la humanidad. Tengan presente que si algunos piensan de una manera y otros de otra, solo generarán confusión entre sus hermanos y hermanas. La esencia de esta palabra no ha cambiado desde el inicio de su manifestación a través de Damiana Oviedo, pero ¿dónde están los resultados de esas palabras? ¿Qué se hizo con ellas? Ocultos están los escritos de aquellas conferencias divinas que fueron las primeras de este tiempo en el que mi palabra se ha derramado tan abundantemente entre ustedes. Es necesario que estas lecciones salgan a la luz, para que mañana puedan dar testimonio de cómo comenzó esta manifestación. De esta manera, llegarán a poseer el libro completo de mi palabra en esta tercera era. De esta manera conocerán la fecha de mi primera lección, su contenido y el de la última que les daré en el año 1950, cuando este periodo de tiempo haya terminado. Hoy no prevéis el caos que sobrevendrá a la humanidad tras el fin de mi palabra. ¿Podéis imaginar el torbellino que tal estado desatará entre las naciones? Habrá espíritus descontrolados y debéis estar preparados para contrarrestarlo. Considerad que en cada era vuestra responsabilidad aumenta, porque en cada nuevo periodo de tiempo, oh pueblo, tenéis un conocimiento cada vez mayor de mi ley. Vuestra herencia es muy grande y es esencial que antes de abandonar esta tierra la dejéis a vuestros hermanos y hermanas que la necesitarán. Sensibilizad vuestros corazones para que entendáis mi palabra, porque aún no la habéis comprendido. Si no os preparáis, ¿cómo podréis recibir y entender mi enseñanza cuando mañana os la encomiende por inspiración?
Uníos en verdad y en espíritu, y así no volveréis a estar divididos, ni siquiera en las mayores pruebas. Un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra han estado con vosotros, por lo tanto, ninguna ley distinta a la que ahora os he dado podrá surgir en el futuro. No se debiliten, hermanos, recuerden siempre que los he llamado fuertes. Si no he defraudado su fe y les he demostrado que la esencia de mi palabra es inmutable, ¿por qué defraudarían a sus hermanos dándoles un mal ejemplo? Es hora de que preparen la herencia que dejarán a las generaciones futuras. Muchos me dicen en su interior, Maestro, ¿acaso ves que vamos a ser infieles? ¿Es posible? Y yo les respondo como les dije a mis apóstoles en la segunda era, velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque si ahora sois niños que anhelan ser mis discípulos, vuestra perseverancia os llevará a una noble expiación. No me iré hasta haberos dado mi última lección a finales de 1950. Siente mi amor cerca de ti, confíame tus problemas, háblame en paz, y te digo que después te sentirás reconfortado. ¿Por qué vienes ante mí con temor? ¿Acaso crees que he venido a traicionarte delante de tus hermanos? Los oigo decirme desde lo más profundo de sus corazones, Maestro, ¿cómo podemos ser recibidos por ti si nos encontramos tan manchados por nuestros pecados y tú eres siempre el mismo, la perfección misma? Te respondo, humanidad, ¿acaso crees que cuando vine a buscarte ignoraba que estabas manchada? Lo sabía todo, no ignoro nada, por eso he venido a ti, para darte mi lección de amor, que te libra de todas las trampas y te ayuda a purificarte de todo pecado. ¿Por qué los pobres, los marginados del mundo, se sienten tan indignos de mi amor? ¿Acaso han oído que soy rey? Qué lentos sois para comprender las lecciones divinas. ¿No habéis entendido que si me hice hombre en la segunda era, fue para enseñaros la mayor lección de humildad? Recordad que vine en Jesús para nacer y vivir entre los pobres, que caminé con ellos por los caminos, que visité sus hogares y me senté a sus mesas, que sané a sus enfermos, acaricié a sus hijos, sufrí y lloré con todos ellos. He aquí al mismo Señor, pero hoy viene en espíritu. Este rey no lleva corona, manto ni cetro, simplemente mora en la perfección y gobierna con amor. ¿Por qué habría de manifestarme en palacios reales, entre pompa y ceremonia, si no es para mí? En verdad os digo que quienes me conciben entre lujos y esplendores superfluos, tienen una idea equivocada de lo que es mi divinidad. Habrá quienes se sorprendan de que yo, como Cristo, me haya atribuido ahora la divinidad y digan, ¿cómo es que tú, que entonces dijiste que venías solo para cumplir la voluntad de tu Padre, ahora nos hablas como si fueras el Padre mismo? Y yo os respondo, comprended que Cristo habló como Dios, puesto que Él es la palabra de Dios, y hoy la palabra en espíritu os habla de nuevo. Por lo tanto, os digo que el Padre, la palabra y el Espíritu Santo son un solo Dios. Estás hecho de materia, en la cual he colocado un espíritu y lo he dotado de conciencia. ¿Acaso vas a decir, entonces, que hay tres personas que habitan en cada ser humano? Estos tres poderes forman un solo ser, aunque cada una de sus partes se manifiesta de una manera diferente. Cuando en el ser humano exista una perfecta armonía entre las tres naturalezas de las que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en Él habrá una sola voluntad, la de alcanzar la cima de su perfección espiritual. Pueblo, durante mucho tiempo os he estado instruyendo en vuestra lucha, pero solo aquellos que se han liberado de las ambiciones materiales y han puesto su ideal en el conocimiento de las enseñanzas espirituales, han permanecido conmigo. Incluso entre los que ya han partido a la otra vida, hay muchos que me escuchan desde su propia etapa de evolución. ¿Cuántos de los primeros no supieron perseverar y permanecer fieles a mí? No quisieron esperar a que las primeras semillas dieran fruto. Vacilaron en su fe, dudaron, no previeron la grandeza que estaba a punto de derramarse sobre los últimos, pero cuando regresen, atraídos por el clamor y la alegría de este pueblo, tendrán que venir a ocupar el último lugar. Que esta lección sirva a aquellos que hoy, viendo la multiplicación de la semilla, aún dudan del florecimiento de esta doctrina. Despréndete de lo material, desde hoy lleva tu adoración a la máxima sencillez, preparándote y disponiéndote para la comunicación de espíritu a espíritu que tendrás con tu Señor. Hoy aún es necesario que les hables sobre estos asuntos, para que se reafirmen en su fe y sientan mi cercanía en lo más profundo de su corazón.
cumplime, y yo os cumpliré. Dad testimonio de mí, y yo daré testimonio de vosotros. Dejad de lado todo egoísmo si de verdad queréis estar entre mis obreros que proclamarán mi palabra a la humanidad. Dejad de preocuparos solo por vosotros mismos y empezad a preocuparos por vuestros semejantes. Quiero que descubráis la inmensa alegría que se alcanza al aliviar el sufrimiento ajeno. Llevad a vuestros hermanos y hermanas, en mi palabra de consuelo, luz y amor, el bálsamo que os he confiado. Un día comprenderéis que la sabiduría del espíritu es superior a la ciencia de la mente, porque la inteligencia humana solo descubre lo que el espíritu le revela. Os advierto porque muchos diréis, ¿cómo voy a curar a los enfermos si ignoro la ciencia de la sanación? Tened caridad con vuestros hermanos, tened fe, sabed orar y con esos méritos haceos dignos de mi gracia, y en verdad os digo que entonces veréis cómo es posible realizar milagros. Si, a pesar de mis enseñanzas, hay alguien que duda de que esta palabra proviene del Padre, pregúntales a mis siervos, a quienes me han seguido, y recibirás miles de testimonios que hablan de verdaderas maravillas, las cuales asombrarían a la gente de la ciencia si las conocieran. Escuchen, cuando termine de darles mi palabra, estas personas serán sembradoras de mi semilla espiritual, pero les pregunto, ¿cuál será su determinación ante los mandamientos que han recibido de mí? ¿Estarán dispuestos a interpretar fielmente mis inspiraciones? No me prometan nada que vayan a hacer en aquellos días, en cambio, sigan escuchando esta doctrina y mediten en ella. Hoy están unidos en torno al Maestro, mañana, no saben cuántos de ustedes me darán la espalda desobedeciendo mis mandamientos. No dejes que los años pasen inútilmente, esfuérzate cada día por dar un paso más en el camino espiritual. Camina con paso firme. Nadie debe apresurarse solo para sentirse superior a los demás, pues tropezar sería muy doloroso. Quiero que os hagáis fuertes a través del pensamiento, la intuición y la espiritualidad de vuestras acciones, para que en vuestra vida no caéis el más mínimo dolor y, en cambio, os preparéis para aliviar todo el sufrimiento que se os presente. Oh, pueblo, os he dado muchas lecciones. Algunas más profundas que otras. Me dirijo a todos mis hijos, a los que van delante y a los que vienen después. Siempre llegan nuevos hijos en busca de esta palabra, y como hice con vosotros, empezaré por darles las enseñanzas más sencillas. A los últimos les pregunto, ¿acaso creen que no tienen una misión espiritual? ¿No se sienten responsables ante la humanidad? Si piensan así, están equivocados, porque sus dones y responsabilidades son tan grandes como los de aquellos a quienes me valgo para impartirles mi enseñanza. Ellos también pensaban igual que ustedes cuando me escucharon por primera vez, y ahora mírenlos, qué equivocados estaban. Persevera en el camino, porque pronto llegarás a conocer todo lo que posees y cuál es la misión que debes cumplir en la tierra. Entiendan que yo, su Dios, no tuve principio ni tendré fin. Soy eterno y vengo a revelarles en este tiempo muchos de los misterios de la vida espiritual. Ese conocimiento les permitirá cumplir la ley, amando y siendo fieles a su destino. Ha llegado el momento de revelaros nuevas enseñanzas, y os parecerá que el Padre, tras una larga ausencia, regresa a sus hijos. Te concedí el don del libre albedrío porque tu espíritu fue colocado al inicio de un largo camino, al final del cual se encuentra la meta de su purificación y perfección. Para alcanzar esa felicidad, tendrás que llegar por los méritos del amor, la fe y la perseverancia. Qué hermoso es el don del libre albedrío, y qué mal utilizado por el hombre. Pero después de esa larga experiencia, el espíritu se alzará, imponiéndose a las pasiones del mundo, y tomará esa bendita libertad únicamente para glorificar a su Padre. Las flores brotan de las plantas y me ofrecen su aroma, ese es su destino, del que no podrían desviarse, pues carecen del espíritu y, por lo tanto, del don de la libertad. Los pájaros me ofrecen sus cantos, pero no podrían hacer otra cosa, porque para eso fueron creados y no tienen libre albedrío. Qué grande será tu mérito el día en que seas como las flores o los pájaros, aunque el corazón, por el libre albedrío, quiera desviarte, con sus pasiones, del camino de tu plenitud. Ese será el tiempo del espíritu, pues ocupará el lugar que le corresponde, y también será el tiempo de la materia, cuando confiese su inferioridad y ambas se dejen guiar por la conciencia. La armonía que entonces exista en la humanidad será la misma que existe en toda la creación. Mi presencia no solo será reconocida,
sino también sentida por la humanidad. Se acerca el momento en que los hombres me ofrecerán el verdadero tributo, cuando dejarán de quemar el incienso que me han ofrecido desde los primeros días, incienso que no siempre me habla de obras puras, sino que muchas veces ha estado impregnado de maldad humana. El tributo que reemplazará al incienso será tu amor, el que me alcanzará. Sabéis que fuisteis creados a mi imagen y semejanza, y al decir esto pensáis en vuestra forma humana. Os digo que mi imagen no está ahí, sino en vuestro espíritu, el cual, para llegar a ser como yo, debe perfeccionarse mediante la práctica de las virtudes. Yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la justicia y la bondad, y todo esto proviene del amor divino. ¿Comprendes ahora cómo debe ser para ser a mi imagen y semejanza? La razón por la que os creé fue el amor, el deseo divino de compartir mi poder con alguien, y la razón por la que os doté de libre albedrío también fue el amor. Quería sentirme amado por mis hijos, no por ley, sino por un sentimiento espontáneo que fluyera libremente de sus espíritus. Las personas, arrastradas por la fuerza de sus pasiones, han caído tanto en el pecado que han perdido toda esperanza de salvación, pero no hay nadie que no pueda ser salvado, porque el espíritu, cuando se convence de que las tormentas humanas no cesarán mientras no escuche la voz de la conciencia, se levantará cumpliendo mi ley hasta que alcance el fin de su destino, que no es en la tierra, sino en la eternidad. Quienes creen que la existencia es absurda y piensan en la futilidad de la lucha y el dolor, ignoran que la vida es la maestra que moldea y el dolor el cincel que perfecciona. No pienses que yo creé el dolor para ofrecértelo en un cáliz, no pienses que yo te hice caer. La humanidad cayó en la desobediencia por su propia voluntad, y por eso debe levantarse también por sus propios esfuerzos. Tampoco pienses que solo el sufrimiento te perfeccionará, no, también practicando el amor me alcanzarás, porque yo soy amor. Si te pongo en un camino largo y difícil, ten presente que te acompaño en él, sigo enseñándote y ayudándote con tu cruz, y para darte prueba de que te acompaño, me hice hombre, para ser visible y tangible. Pero sois necios en vuestros juicios, dudáis cuando me veis en forma humana, diciendo que es imposible que vuestros ojos vean a Dios, y si os digo que soy espíritu, entonces decís, ¿cómo es posible saber lo que no se ve y creer en ello? Has alcanzado un grado de evolución en el que sabes comprenderme en mi esencia divina y sentirme como espíritu. La evolución y la reencarnación del espíritu te han estado preparando para recibir mis nuevas lecciones. Cuando la oscuridad que ha envuelto a la humanidad se disipe y la luz amanezca en sus espíritus, sentirán la presencia de una nueva era. Porque Elías ha regresado entre los hombres, pero como no han sabido cómo verlo, ha sido necesario que manifieste su espíritu a través del entendimiento humano y que aparezca ante los videntes en aquella visión del profeta Eliseo, sobre las nubes, en su carro de fuego. Elías ha venido como precursor en este tiempo para preparar mi llegada, ha venido como profeta para anunciarles la nueva era con sus batallas y pruebas, pero también con la sabiduría de sus revelaciones. Viene con su carro de luz para invitarlos a entrar, para elevarlos por encima de las nubes y llevarlos a la morada espiritual donde reina la paz. Confíen en él como en el buen pastor, síganlo espiritualmente como el pueblo siguió a Moisés en la primera era, oren para que los ayude a cumplir su propósito y, si desean imitarlo, háganlo. Eliseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el carro de fuego y llevado a las alturas, le pidió que le transmitiera su don de profecía y su espíritu para que fuera como había sido en la tierra, y Elías, como prueba de que había concedido a su discípulo sus deseos, le dejó su manto y el espíritu de Elías y su don de profecía estaban en Eliseo como una señal reveladora de comunicación espiritual con las personas y de la reencarnación del espíritu. En cada era y en cada revelación divina, Elías aparece ante la gente. El Mesías aún no había llegado a la tierra, quedaba poco tiempo para que naciera como hombre y el espíritu del profeta ya se había encarnado en Juan, quien más tarde fue llamado el Bautista, para anunciar la proximidad del reino de los cielos, que sería la presencia de la palabra entre los hombres. Cuando más tarde me transfiguré en el monte Tabor, para mostrarme en espíritu ante algunos de mis discípulos, Elías vino con Moisés para ocupar su lugar junto a su Señor, dando a entender de esta manera que se le confiaría en el futuro, un tiempo en el que haría sentir su presencia entre la humanidad, despertando el espíritu dormido de las personas a la vida luminosa y perfecta. Este es el tiempo que le ha sido encomendado a Elías para despertar a la humanidad.
Él es el precursor que irá de pueblo en pueblo, de nación en nación, de persona en persona, para anunciarles, como lo hizo Juan en aquel tiempo a orillas del Jordán, cuando habló a las multitudes diciéndoles que se prepararan porque el reino de Dios estaba cerca. Ahora les anunciará con su voz espiritual que entren en un estado de fervor espiritual, porque la presencia del Señor, como el Espíritu Santo, está con la humanidad. Cuando Elías haya preparado a la humanidad, preparando el camino del Señor, regresará al Padre. Cuando eso suceda, no le pidas que te deje su manto como se lo dejó a Eliseo, porque se ha manifestado espiritualmente, los tiempos han cambiado y debes olvidar los símbolos, pero te lo dejará como un regalo de amor y un testimonio de que estuvo entre vosotros, el don de la profecía. Prepárense, discípulos, aprendan de mí, para que yo los envíe entre la humanidad a predicar mi manifestación como el Espíritu Santo, diciéndoles como Juan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Que mi paz esté con ustedes.